Desde hace una semana el tema que ocupa la economía argentina y sobre todo sus efectos en el plano internacional fue la resolución de la Corte Suprema que no tomó el caso argentino en el caso de los bonistas que reclamaron y que no habían ingresado en el canje que oportunamente se había hecho en 2 oportunidades. Esto trajo como consecuencia que quedaran firmes 2 fallos o 2 resoluciones del juez Griesa de Nueva York. Para la Argentina le ha significado un golpe importante en cuanto a su política, en cuanto a de finanzas, y ha tenido que negociar. El juez Griesa ha designado un abogado de un estudio especializado en este tipo de negociaciones para que negocie entre el gobierno argentino y la posición de los fondos buitres. Vamos a conversar esta noche con el doctor Carlos Beltrán, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral, porque realmente preocupa, o por lo menos a mí, que un 7% de bonistas que en su momento no aceptaron el canje pueda producirle a la Argentina un cimbronazo. Sí, subieron en su momento, bajaron los bonos, el valor de los bonos, ahora volvieron a subir, se movió otra vez el dólar. La situación del país no se sabe si va a tener que hacer frente solamente a 1.300 millones de dólares o a 15.000, que sería el reclamo total todavía pendiente. Buenas noches, doctor. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Y explicarnos un poco, es decir, el marco más o menos, palabras más, es este, ¿no es cierto? Correcto. Ahora, ¿puede ser posible una implicancia tan grande en la economía interna de un 7% bonistas? Bueno, como ustedes saben y la audiencia debe conocer en detalle, los fondos buitres son marginales dentro del sistema financiero internacional, pero han demostrado que tienen capacidad de poner en jaque a muchos países emergentes y hacer temblar una estructura financiera internacional. Por eso yo creo que esto es lo que explica que hubo tantos apoyos hacia Argentina, de países como Brasil, México, el mismo gobierno de Estados Unidos, legisladores de Inglaterra y Francia, por ejemplo, porque saben de que estos grupos ya lo han demostrado en otras oportunidades, que no entran al canje, porque los canjes siempre que se hacen son voluntarios, compran bonos en un momento a precios de remate y, como tienen espalda económico-financiera, pueden aguantar durante varios años esos bonos. Entonces después lo que hacen son expertos en hacer juicios a los gobiernos de los países para tratar de cobrar el 100% de sus acreencias. Incluso, bueno, el caso paradigmático es este fondo de Paul Singer, que realmente compró en el 2008 bonos por 48 millones de dólares y que ahora, de acuerdo al fallo del doctor Griesa, correspondería que el país le pagase 800 millones de dólares. Es una tasa de retorno del 1.600%. Bueno, esto yo creo que en su momento se lo analizó porque suena, claro, suena injusto, suena atípico que un grupo tan pequeño, una minoría organizada, pueda doblarle la mano a una gran mayoría. Ahora, pero de todas maneras me parece que generalmente los gobiernos dejan fisuras como para que ellos puedan ingresar. Sí, siempre digamos, porque si le dan correcto, algún tipo de respaldo, deben tener alguna fisura, aprovecharon alguna fisura, alguna mala negociación o alguna decisión de un gobierno que después se vuelve en contra de ese país, ¿o estoy equivocado? No, normalmente lo que a lo mejor podría haberse hecho es, como se los tiene individualizado, habérselos llamado varios años atrás y haber tenido una negociación con ellos diferente de la que se tuvo con todos los bonistas, porque si no ellos continúan, digamos. Pero ahora ya estamos en presencia de un fallo judicial, Argentina decidió la vía judicial, hay que acatar este fallo, digamos, y bueno, que en realidad no es un fallo. Bueno, es decir, la justicia... Una decisión judicial, ¿no? Una decisión judicial, sí, ¿no es cierto? Es decir, bueno, la Argentina tiene que pagar. Y no aparecen otras alternativas. Aparentemente lo que hay que tratar es de pagar en las mejores condiciones posibles, pero la verdad que creo que estamos varios goles abajo, digamos, con ellos. Incluso hay una noticia que quizás no ha trascendido demasiado, que la prensa no la ha publicado mucho, pero habría un tema que estos fondos buitres tienen un seguro de cobro.
Un seguro de cobro que dice que en el caso que ellos no puedan cobrar, una vez, si se declarara, por ejemplo, un default técnico, cobrarían a través de los seguros de contra cesación de pago el 100% de sus acreencias. O sea que a ellos deben estar deseando de que, entre otras cosas, que no se pague, si produzca un default técnico, porque cobran de todas maneras. Claro, ahora hay que buscar la mejor manera de negociar para que el país sufra el menor daño posible y que se vaya la menor cantidad de reservas en el corto plazo, supongo. Claro, exacto. La Argentina quiere recién pagar en el 2015. Claro, esto genera una serie de un efecto dominó, digamos. Hay cláusulas que se han firmado, el hecho de que quien entiende las jurisdicciones, jurisdicción norteamericana, perdón, entonces esto de pagar en Argentina me parece que no es posible. Y cuando Argentina deposite el dinero, porque ahora el 30 de junio vencen 900 millones de dólares para los bonistas que se reestructuraron, es probable que, sean embargados y parte de eso sea destinado a los fondos buitres. O sea que ese es un tema hay varias cláusulas que desde la llamada pari passu, que significa un igual tratamiento o el mismo camino, hasta una cláusula también RUFO, que no es el nombre de ninguna sigla en inglés, un acrónimo que indica que realmente tenés que tener en cuenta derecho a una oferta posterior, digamos. Entonces, el problema que puede ocurrir acá, que Argentina en esto creo que toma sus recaudos, porque hay que tomarlos, es que hasta el 31 de diciembre de este año, los bonistas que aceptaron la reestructuración, ante la presencia de un pago que mejora situaciones a otros bonistas, podrían, habría que ver con qué éxito, pero reclamar también que se les reconozca lo mismo que se está reconociendo a los fondos buitres. En verdad, tampoco esto es para pelearlo, porque no es una decisión del gobierno argentino. No es que espontáneamente o voluntariamente el gobierno argentino le mejora la posición a un 1% de bonistas rebeldes, sino que debe cumplir con un fallo judicial o con una decisión judicial. Ahora, ¿y cómo impacta en la economía diaria esto? Porque parece un tema muy alejado, pero que indudablemente tiene impacto. Sobre todo en el crédito, me parece. En el crédito, ¿no? pero claro, en el crédito lo encarece, supongo. Sí. La economía se maneja mucho por expectativas. Las expectativas de si a Argentina le va mal son realmente preocupantes. Yo creo que esto, más que ser un fallo justo o injusto para Argentina, es un fallo ruinoso. Puede ser un fallo ruinoso para Argentina, para no discutir cuestiones éticas o morales, digamos, que sobre lo cual podríamos... El mundo económico la tiene. Tendríamos mucho para discutir, digamos, pero esto realmente indica de que aparece nuevamente a ponerse en tela de juicio la situación externa de Argentina, que ustedes habrán visto que en los últimos tiempos no se hablaba de la situación externa de Argentina. Teníamos preocupaciones, o hablábamos más de la inflación, de la caída en el empleo, de la caída en el producto, digamos. Pero los empresarios sostenían, doctor, que hasta que no se arreglara con el Club de París, correcto, y no se resolviera también el tema de los bonistas, no era tan fácil acceder al crédito internacional. Es cierto. Y no nos olvidemos que las grandes obras públicas o las grandes empresas se manejan con el crédito internacional, que tiene una tasa mucho más baja que el crédito local. Sí, creo que el gobierno nacional a partir de las elecciones legislativas de octubre del año pasado, cambió su estrategia de administrar la deuda externa. Es decir, vino el acuerdo en el CIADI con 5 empresas que tenían reclamos allí, los cumplió de alguna forma. Vino el acuerdo con Repsol por la renacionalización o reestatización de YPF, y vino el acuerdo con el Club de París, con 19 países. Creo que eso lo hizo en una dirección, pensando también en que podría tener mejores chances con este fallo de la Corte Suprema. Pero y en eso ha asignado divisa o va a asignar divisa en esos 3 acuerdos que logró, que hoy realmente podrían ser preocupantes porque no las tendría para hacer frente a todo. Además, usted dio 3 ejemplos paradigmáticos que son incluso compromisos para los próximos años de pago de cuotas permanentes, porque a Repsol habrá que pagar, o incluso Repsol ya pagó, con bonos, que después habrá que reconocer y hacerlos en efectivo, ¿no? El Club de París también hay un cronograma de pago, y los bonistas, etcétera. La deuda sigue pesando en la economía argentina, aunque, como bien dice usted, desapareció de la escena, digamos, de la discusión diaria, quizás. Quizás se presentó, me parece, ¿no? El tema ahora de que muchos de estos bonos habían sido comprados de ANSES.
Sí, también. Y que entonces se ponía un poco en peligro todo eso, ¿no? Claro, en general, en realidad, o más que esto, yo diría, estos fondos están buscando, tienen una especie de GPS, buscando a nivel internacional donde hay bienes o derechos de Argentina para embargar. Bueno, Singer embargó el tema de la fragata Libertad, y están viendo realmente, hay como 80, hay muchas causas que han intentado embargar porque tienen información y esto también les abre la puerta para lograr más información, y creo que están decididos a cobrar, tienen experiencia, no tienen muchos escrúpulos, así que... ¿Cuál sería el efecto directo en la economía nuestra si no se alcanzara ya que hay un negociador y una vocación que ha expresado la Argentina de llegar a una solución? ¿Cuál sería el efecto de no alcanzarse ese acuerdo? Yo, Teresa, deseo que no se caiga en ningún default. Lógico. Default, eso es lo que deseo. Porque el default, bueno, una cosa es una bomba, una especie de bomba, y ahí ya tenemos experiencia de lo que ha ocurrido en el pasado con la economía argentina. Sería, yo creo, una solución no deseada. No creo que el gobierno desee, creo que el gobierno abomina o está muy preocupado por caer en un default. No lo quiere, o sea que va a hacer lo imposible para evitarlo. Bueno, si no se cae en un default, indudablemente esto, cuanto más dinero tengamos que desembolsar y a más corto plazo, eso nos va a introducir más restricciones en el funcionamiento de la economía argentina. Porque ahora sí, lo importante es que si se puede destrabar, y esto hace de que realmente el acceso al crédito nacional de Argentina se vuelva más fluido de lo que acontece hoy. A mí me preocupa el tema de los organismos que tienen bonos en lugar de efectivos. ¿No es cierto? Y si esto es así, si se cae el valor de estos bonos y demás, es un problema serio para esos organismos que los tienen. Claro, sí, exacto. Se trata de un activo que se le ha desvalorizado. De todas maneras, en esto también hay que tener en cuenta lo que ocurre en el corto plazo, en el día a día, pero tenemos que razonar un poco más en el mediano y largo plazo, porque esto, cayeron las acciones un tanto por ciento, el dólar un tanto por ciento, son cosas que al otro día después se recupera. O se puede llegar a recuperar. Eso indica los humores del momento, pero yo creo que es un tema preocupante para Argentina. Creo que tenemos que tomar esta negociación con seriedad, con prudencia, con cautela, y tratar de llevarla adelante, porque los efectos de no lograr una solución razonable van a introducir más complicaciones en la economía argentina. Bueno, y además creo que es un tema que además lo está mirando, usted algo dijo al principio, lo está mirando muchos de los países, les pasó a muchos esto, y están buscando cambiar incluso las cláusulas en los acuerdos de deuda para que no se vuelva a repetir esto, digamos, es decir, que los caranchos, los buitres que quedan esperando para producir o obtener ventajas en países que indudablemente están en situación delicada, ¿no? Esto la Argentina puede ser una especie de modelo a seguir por el resto del mundo, por eso los pronunciamientos del G77 o varios grupos, ¿no? Lo que pasa es que en la medida de que vos te sigas endeudando y no gastar lo que realmente tenés, sino a través de deuda, siempre tenés estos riesgos. Sí, por supuesto. Bueno, ahí llegamos al kit del problema, me parece. El tema es que la economía argentina tiene que retomar los equilibrios fiscales del sector externo, digamos, y tratar de que el endeudamiento, usar un endeudamiento externo, pensando en un buen uso, en una baja tasa de interés y de una forma racional. Lo lógico sería que el financiamiento externo debe contribuir para el desarrollo del país y debe contribuir para generar divisas, porque nosotros, a diferencia de Estados Unidos, no fabricamos dólares. La forma de fabricar dólares es a través de las exportaciones, o exportando más, importando menos, o ambas cosas, digamos. Entonces, pero para eso se necesitan políticas internas que trabajen en esa dirección. Claro, la pérdida de los dos equilibrios que supo tener este ciclo económico al principio, claro, ¿no? Hasta el 2007-2008. Hasta el 2007-2008, es decir, una balanza comercial favorable y sin déficit fiscal interno. Claro, y no teníamos mayores que problemas. Se diera una política de fomento de todas nuestras exportaciones, porque acá tenemos sectores, y dentro de la economía santafesina más todavía, que no pueden exportar, produciendo lo que demanda el mundo, ¿no es cierto? Porque no tienen las autorizaciones, los famosos ROEs y demás, ¿no? Correcto. Y bueno, de eso se trata. Habría que buscar financiamiento externo que contribuya a una política ofensiva de exportaciones, contribuya a generar un balance de divisas positivo para el país. Entonces, en la medida que uno va generando divisas, vas cancelando los préstamos, te endeudas menos y creas otro clima que realmente
te lo Sí, posibilita. la gran expectativa parece estar puesta en vaca muerta, digamos, porque uno de los talones de Aquiles fuerte de la economía hoy es el déficit energético. Lo que consume el déficit, comprar buques regasificadores o comprar petróleo, porque la Argentina no ha perdido el abastecimiento energético. Creo que es uno de los talones de Aquiles del modelo económico, ¿no? Coincido con usted, Mario, en el sentido que tenemos una matriz energética deficitaria, una matriz energética que hay que mejorar, y creo que, bueno, allí se habla de vaca muerta, que es un proyecto que, por supuesto, los resultados no se ven a corto plazo, son proyectos a largo plazo, pero nos permitiría mejorar nuestra provisión de gas y de petróleo, que en este momento insume una parte importante de nuestras importaciones. Doctor, la última pregunta, porque creo que se nos acaba el tiempo. ¿Cómo ve la situación de las provincias? Bueno, las provincias también están preocupadas por este tema y apenas conocido el fallo, el ministro de Economía de la Nación citó a los ministros de Economías provinciales porque hay las provincias grandes, al menos, que estaban pensando en endeudarse, desde Buenos Aires con el gobernador Scioli, con un préstamo de 500 millones que había ofrecido un 12% y le pedían un 14%, la provincia de Mendoza quería endeudarse, la provincia de Córdoba también, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y también nuestra provincia de Santa Fe. La noticia periodística que aparece es que la provincia de Santa Fe estaría interesada en 2.200 millones de dólares para obras de infraestructura. Entonces, esto también a las provincias le significa que le trunca los proyectos que tenían en carpeta, digamos, porque hasta que esto no se destrabe y no va a haber préstamos. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que Bolivia y otros países limítrofes toman créditos externos al 5%. Sí, Zimbabue, Bolivia. Te dijo 14% provincia de Buenos Aires, una de las provincias más grandes del país, con todos los desequilibrios que tiene, ¿no? La misma Grecia, que tiene una deuda que es del 170% del PBI, está tomando deuda a 10 años al 6% anual. Claro, es decir, todo esto influye en el famoso riesgo país que nos hace ver como incumplidores, y entonces un acreedor está dispuesto a prestarte siempre que cubras su tasa de riesgo, por eso las altas tasas. Y hoy las tasas de interés en el mundo, en Estados Unidos, en Europa son bajísimas, son cero, hasta negativas. En Europa son negativas. Sí, entonces, yo recuerdo, vos estuviste presente, ¿no es cierto?, cuando el viaje a Kuwait de las actuales autoridades, cuando sacaron un segundo tramo del fondo Kuwaití, y una de las cosas que observaron era la buena conducta que había tenido la provincia de Santa Fe en su momento, ¿no? Sí, la provincia de Santa Fe tiene un préstamo con Kuwait que lo satisfizo en tiempo y forma, y eso indica de que podés tener más crédito con el acreedor. Beltrán, gracias. No, gracias a ustedes por haberme invitado. Gracias. Señor director, vamos al corte. The colors of the